este nuevo episodio. Esta vez va a ser un video tipo story time porque hace un tiempo hice una encuesta acerca de algunas temáticas que tengo pensado implementar en este canal. Entonces la que ganó fue el story time. Esta etapa de mi vida, digamos que la tengo como que muy marcada porque realmente sí fue como que un cambio muy drástico para mí. Tenía que aprender por cuenta propia a realizar pues como tal algunas actividades del hogar que pues realmente estando en la comodidad de la casa pues digamos que uno tiene ciertos privilegios a organizarme en cuanto a mis compras, lo que son mis rutinas, administrar mejor mis tiempos, organizarme en cuanto a las actividades que tenía que hacer tanto de la universidad. Bueno, esta interesante historia comienza por allá del 2018 más o menos. Yo, amigos, estaba muy emocionada, ya que pues había entrado a la universidad que quería, en una de las carreras que pues al menos yo tenía como que pensado estudiar. Que por cierto, si no viste el video de los motivos por los cuales yo elegí mi carrera, por aquí arribita te lo voy a estar dejando. Bueno, volviendo, pues yo, amigos, o sea, realmente me encontraba muy nerviosa, muy ansiosa porque al menos todo el cambio que tenía que llevar a cabo pues para estar como tal ya en la universidad. Fíjense que dejando de lado, o sea, lo académico, que pues yo también me sentía pues muy ansiosa, muy feliz, pero por el otro lado también me encontraba muy triste porque pues literal iba a dejar de vivir en mi casa para estar viviendo pues en una nueva ciudad, y era así como que a la vez miedo, pero a la vez me daba como que mucha emoción, al menos como que empezar a vivir esa experiencia y donde tenía que adaptarme. Y yo creo que eso es como que lo más difícil. Te mudas a un nuevo lugar en donde pues prácticamente vas a empezar lo que es una vida nueva. Bien que recuerdo, amigos, cuando estaba haciendo mis maletas y todo, preparando mis cosas, mi mente era así, tipo así como de que estoy súper contenta, emocionada, ansiosa por todo lo nuevo que está empezando. Mi tristeza estaba como que tapada o disfrazada por toda esa emoción que yo estaba sintiendo. Pero ¿saben qué? Realmente todo, digamos, como que la tristeza me vino a pegar cuando ya estábamos viajando, porque inclusive cuando veníamos en el viaje, en el autobús, mi hermana y mi mamá, que pues realmente me acompañaron, hicieron el gran favor de acompañarme. Entonces, si están viendo este video, se los agradezco de todo corazón por apoyarme desde un inicio con la decisión que tomé de que quiero estudiar esto, y también pues a mis demás familiares que siempre me están apoyando. De verdad, gracias. Los quiero mucho. Sí, como les comentaba, cuando veníamos en el autobús, mi mente era así como de que bueno, vamos a figurar como que esto es un viaje. Mi tristeza estaba siendo opacada por eso. Cuando llegamos, en verdad estaba haciendo un frío horrible que yo estaba temblando. Ya no sé si estaba temblando de la emoción de que acabamos de llegar o si estaba temblando por el pinche frío que se estaba sintiendo. Se me acompañaron de compras, estuvimos más o menos ubicando la universidad, recorriendo las calles, y llegó el momento de la despedida. Yo sentía que un nudo en la garganta por un montón de emociones que estaba sintiendo. Y amigos, yo me estaba sintiendo abandonada. O sea, realmente eso fue lo que sentí en ese momento. Pero creo que mi noche más difícil fue la segunda, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, de ahí los siguientes días pues ya tuve que ir como tal a mis clases, entonces ahí también sí, me pasaron varias cosillas. Bueno, después de ya pasar los días de la universidad, digamos que pues sí, mi segunda noche más difícil, cuando estaba yo llegando a lo que es pues a mi cuarto, por pura casualidad me tocó pues conocer a la familia de pues la señora que me está rentando. Entonces ellos estaban en una cena familiar. Entonces, ay no sé, fíjense que pues el simple hecho de pues como que estar otra vez como que en un ambiente así, al menos a mí me recordara de él cómo era pues pasar tiempo con mi familia en mi casa. Hoy sí sentí como que me dolió algo aquí adentro, porque bueno, aquí somos bien pinches sentimentales. Esa segunda noche sí lloré.
me pegó y me pegó duro, amigos, porque sí lloré algo esa noche. Recuerdo muy bien. Y pues realmente, amigos, o sea, el pasar de pues tal vez estar en la preparatoria, estudiar la universidad, o sea, quieras o no, pero es una transición que pues en diferentes estudiantes, diferentes también circunstancias, te puede pegar más o te puede pues pegar menos, ¿no? Al menos eso es como yo lo viví. O sea, realmente es una etapa de muchas emociones, buenas o malas, todo es con un único fin, que pues es estudiar una carrera universitaria que pues realmente no es un camino sencillo, o sea, realmente no es fácil. Hay ocasiones que va a haber altibajos, porque pues también me ha pasado, o sea, no crean que también aquí somos la excepción, ¿no? También hay ocasiones en las que pues me siento tal vez inclusive poca cosa para mi carrera. Y creo que cualquier estudiante universitario, independientemente de la carrera que sea, pues puede pasar por eso.